Qué bueno es estar juntos otra vez este domingo 26 de julio. El tiempo está volando, como decimos nosotros, y sin duda el Señor siempre en este día, como en todos estos más de 130 días que Él nos ha guardado y nos ha bendecido, nos ha provisto y ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. No podemos cansarnos de alabarlo, no podemos cansarnos de bendecirlo, de darle honra, de darle gloria, porque solo Él la merece. Y qué bendición, hermanos amados, el poder estar juntos, ustedes en casa, yo en casa, pero haciendo de nuestros hogares un templo, donde podemos alabar, donde podemos bendecir el nombre maravilloso, el nombre bendito del Señor. Hoy el Señor me despertó tempranito con un canto de los cantos que el Señor en este tiempo, de una manera, yo diría inusitada para mí, me ha dado la letra, en algunos casos la música, en otros casos solo la letra, y los hermanos de alabanza me han ayudado en la música. Y este canto resonaba en mi mente y pude entender, tal vez usted no me lo va a creer, pero es la verdad delante de Dios, que el Señor quería que hoy predicara en base a la letra de ese canto. Ese canto el Señor me lo dio hace casi un mes, un poquito más de un mes, 23 de junio de año, por supuesto. Y recuerdo que estábamos terminando el segundo turno de oración de las 4 de la tarde, y más o menos en una media hora el Señor empezó a transmitirme esta, y de una vez su música. Entonces yo le voy a leer la letra una vez y luego lo voy a intentar cantar. Al final del mensaje lo voy a poner ya cantado por un hermano de la alabanza, a ver si lo podemos completar de aprender, pero quiero compartirle a usted esta letra, frase por frase. Y una de las cosas que me sorprendí porque no lo había hecho es que cada frase tiene base bíblica. Y entonces, con la ayuda del Señor y con el tiempo que tomamos el domingo, que nos alargamos un poquito, espero en Dios que no sea mucho y que yo pueda seguir gozando de su atención y que no se me vaya a desesperar y que podamos una vez más ser de bendición y de edificación para su vida. El canto, que es el tema de este mensaje, es Somos vencedores en Cristo. Lo repito, somos vencedores en Cristo. Y la letra dice así: somos vencedores en Cristo, su diestra, su mano derecha, aunque tal vez usted la ve del lado izquierdo porque así se da con la pantalla, su diestra va con nosotros. La buena batalla peleamos, su espíritu nos empodera. El coro dice: no temamos, Él ya triunfó. Resistamos, el enemigo huirá. Avancemos sin ningún temor. Conquistemos lo que ya nos dio. La segunda estrofa dice: del árbol de vida comeremos en el paraíso de Dios. Blancas vestiduras tendremos. Su sangre es la que nos limpia. Y finalmente la última estrofa dice, amados hermanos: listos al son de trompeta. Terminemos la batalla. Guardemos la fe en victoria. Su gozo es nuestra fortaleza. Bueno, yo quiero orar y luego lo voy a cantar una vez y luego empezaré a predicar. Padre, gracias por este grupo de hermanos fieles que se dan cita, Señor, sentados en su casa, en quizá la sala o en alguna área de su casa, Señor, y que a través de este medio tecnológico podemos conectarnos y ellos, Señor, en este momento están dispuestos a oír tu bendita palabra. Señor, ninguno de los hombres es
hábil por sus propios medios. Ninguno de los hombres que realmente te quiere servir puede, Señor, pensar que tu palabra, Señor, viene de sí mismo. Reconocemos que solo somos instrumentos por medio de los cuales tú en tu misericordia y en tu gracia nos permites trasladar tu bendita palabra. La palabra que no pasará. Si el verbo es la palabra, esta palabra, Señor, es eterna. Y dice San Juan que el verbo se hizo carne. De tal manera que la revelación de Dios a los hombres se ha manifestado en la persona de tu Hijo. Y por eso sabemos que la palabra no es discurso nada más. La palabra no es una disertación nada más. La palabra es carne. Y te pedimos, Señor, una vez más tu gracia, tu misericordia, para que podamos, Señor, ser buenos canales, por medio de la cual o del cual, Señor, fluya la palabra viva, el agua de vida que salta para vida eterna. Ayúdanos, Señor, en este momento a dejar de lado los problemas, aún las enfermedades, las malas noticias, la incertidumbre, la pesadez, la preocupación, la depresión, Señor. Y permite que a través de este momento tu Santo Espíritu nos llene y podamos de esa manera estar preparados, Señor, para oír de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Todavía veo que hay hermanos que faltan por conectarse, pero debemos iniciar. Espero poder entonarme bien, pero el canto dice así: somos vencedores en Cristo, su diestra va con nosotros, la buena batalla peleamos, su espíritu nos empodera. No temamos, Él ya triunfó. Resistamos, el enemigo huirá. Avancemos sin ningún temor. Conquistemos lo que ya nos dio. Del árbol de vida comeremos en el paraíso de Dios. Blancas vestiduras tendremos, su sangre es la que nos limpia. No temamos, Él ya triunfó. Resistamos, el enemigo huirá. Avancemos sin ningún temor. Conquistemos lo que ya nos dio. Listos al son de trompeta, terminemos la batalla. Guardemos la fe en victoria, su gozo es nuestra fortaleza. No temamos, Él ya triunfó. Resistamos, el enemigo huirá. Avancemos sin ningún temor. Conquistemos lo que ya nos dio. Gloria a Dios, qué bendición. Creo que el Señor, en su misericordia, cuando le buscamos, cuando estamos en su secreto, en su misericordia, insisto, Él nos habla. Y yo creo con todo mi corazón que el Señor, cuando tomó mi mano para escribir en una hoja esta letra, y a la par, yo no soy diestro en esto, no tengo un antecedente de ser compositor ni nada por el estilo, pero he estado experimentando en este periodo que el Señor me ha dado más de 20 cantos. Los hermanos de la alabanza, que Dios los bendiga, me han estado ayudando porque ellos sí son mucho más aptos con
las notas y las voces. Pero hoy el Señor, insisto, para los que se acaban de conectar, me puso en mi corazón que viera la letra de este canto. En mi cuaderno, que ya empecé un segundo cuaderno de los apuntes del huerto, no encontré la letra, buscando en unas hojitas donde estaba escribiendo eso muy rápidamente, lo que me venía a la mano cuando el Señor me daba esta letra, pude encontrarlo y entonces ya lo pude colocar acá y empezar a darme cuenta, como le dije al principio, que cada una de estas frases tiene base bíblica, a veces no solo un verso, sino que más versos. Así que yo quiero aprovechar el tiempo, ya que tenemos un buen número de hermanos a los que saludamos en el nombre del Señor, para que empecemos con esa primera frase del canto que dice: somos vencedores en Cristo. Este es el tema del mensaje de esta mañana y quisiera que me acompañara usted a Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8 y el verso número 37. Precisamente dice la bendita palabra del Señor: porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo, en todo el capítulo 8 de Romanos, él está terminando de enseñar todo lo que concierne a las doctrinas fundamentales de los hijos de Dios, o para los hijos de Dios, o las doctrinas fundamentales de un cristianismo bíblico. Él recorre desde el capítulo 1 hasta ese capítulo 8 todo lo que concierne a la redención. Y termina en sus versos últimos. Yo le quiero leer rápidamente cuando él dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, estoy en el verso 31, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué promesa más maravillosa, porque es una pregunta, pero que implica una respuesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará, dice el apóstol, del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, las que acaba de decir y muchas más, somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. Por eso yo puedo decir con toda libertad en ese canto: somos vencedores en Cristo. No es la invención de un hombre, no es la idea de un hombre, no es el sueño de un hombre, no es la visión de un hombre, es la palabra de Dios, la que por medio del perito arquitecto de la iglesia, que fue inspirado, nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y el verso 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Hay una versión que dice: ninguna cosa que está por crearse nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso es saber que el Señor a nosotros nos llama y nos exhorta a ser vencedores 7 veces. En el último libro de la Biblia, uno de los libros más difíciles de poder interpretar y que ha generado a través de la historia del cristianismo diferentes escuelas escatológicas, diferentes modos de interpretar la profecía de este libro. En su capítulo 2 y en su capítulo 3, usted que conoce esto se va a poder dar cuenta que 7 veces el Señor dice que al vencedor le dará tal cosa, al vencedor le dará tal otra, al vencedor le dará otra más. 7 veces. En el libro de los 7, el Señor dice que hay posibilidades. Él no nos pide algo que no podamos nosotros experimentar,
Me temo que desde los tiempos que el doctor Ríos enseñaba la palabra y nos hacía ver que la iglesia que va a ser arrebatada va a ser la más que vencedora, creo que muchos quizás se acostumbraron a oír eso y pensar en sus adentros que eso no era para ellos. Pero si 7 veces, que es el número de Dios, es el número completo, que es el número de la unidad, de la perfección, si 7 veces el Señor dice al vencedor, al vencedor, al vencedor, es porque es algo que nosotros podemos alcanzar, es algo que nosotros podemos experimentar. Por eso es interesante, hermano, cómo en ese pasaje dice, ¿quién acusa? ¿Por qué nosotros podemos alcanzar a ser vencedores? ¿Por qué incluso cuando el acusador, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, cuando viene a acusar, como quiso acusar delante de Dios a Job, Pablo dice, ¿quién acusa? Pero da inmediatamente la respuesta, Dios es el que justifica. Y eso lo desarrolla muy bien en el capítulo 5 de Romanos, cuando dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién condena? Si Cristo Jesús murió. No hay condenación para los que están en Cristo, hermano amado, porque Cristo pagó el precio de esa condenación sustituyéndonos a nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y podemos llegar a la conclusión que nada nos va a poder separar del amor de Dios. Por eso es que somos más que vencedores, o somos vencedores en Cristo. La segunda frase del canto dice, su diestra va con nosotros. Somos vencedores en Cristo, su diestra va con nosotros. Y me acompaña al ritmo de ese canto que quiero que se le grabe en su corazón para recordar esta palabra, porque la música nos permite a nosotros grabar y que seamos ministrados más profundamente en nuestras almas. El Salmo 44:3 dice, pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, hablando del pueblo de Israel, sino su brazo, dice, o mejor dicho, ni su brazo lo salvó, sino tu diestra y tu brazo, dice el salmista, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Israel, usted sabe que no podía tomar posesión de la tierra con un ejército inexperto de jóvenes y niños. Porque por 40 años al vagar en el desierto, esa generación donde había soldados y donde había un ejército más experimentado, dice la Biblia que quedó por su incredulidad postrados en el desierto. Entonces el salmista, hermano, y usted tiene que recordar que los salmos son cantos. Nosotros tenemos los cantos solamente letra, pero los salmos son cantados. Por eso, hermano, nosotros que estamos buscando continuamente en este tiempo la llenura del Espíritu Santo, debemos de recordar que Efesios 5 lo que dice es que antes bien sed llenos del Espíritu Santo, cantando con himnos, salmos. ¡Qué maravilloso! Entonces, nosotros de alguna manera, creo que cuando el salmista cantaba la letra y ministraba al pueblo, decía, pues no fue la espada del pueblo, no fue por espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo lo salvó, no fue su suficiencia. Y nosotros tenemos que recordar que si nosotros creemos todavía en una mala concepción de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que lo que ha sucedido y las victorias que nosotros hemos tenido ha sido por nuestro brazo, por nuestra autosuficiencia, por nuestra experiencia, hermano, estamos equivocados. Dice, ni su brazo lo salvó, sino tu diestra. Por eso el canto dice, tu diestra va con nosotros y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta, niños, jóvenes, adultos, ancianos que están escuchando este mensaje, que nosotros debemos en esta época tan difícil tener testimonio de estar complaciendo al Señor, de estar agradando a Dios. No caigamos en trampas. Ya hemos visto las estrategias del enemigo que trata de meternos en trampas sin que nosotros nos damos cuenta.
El Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, en su capítulo 4 y verso 34 también nos dice: ¿o ha intentado Dios? Y aquí habla, dice, ¿o ha intentado Dios con D minúscula? Porque habla de cualquier Dios de esas naciones con D minúscula, o que ellos llamaban Dios. ¿Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto, delante de tus ojos. De esa manera exhortaba a Moisés en Deuteronomio antes de morir, antes de subir al monte Nebo, donde el Señor le dijo que viera la tierra y se despidiera porque iba a morir. Ese hombre de 120 años, ese hombre de las 3 cuarentenas, le estaba recordando al pueblo, un pueblo nuevo, un pueblo de mucha juventud, un pueblo de muchos niños, un pueblo donde solo Josué y Caleb, que eran de otro espíritu, había logrado llegar hasta la frontera de la tierra prometida, que tenían por supuesto que conquistar. Pero lo llamativo es que le dice: ¿qué Dios ha intentado tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con maravillas, con guerra, con mano fuerte, con brazo extendido y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos. Antes de morir, Moisés en todo el libro de Deuteronomio no solo les recuerda la ley, por eso el libro se llama Segunda Ley, eso significa Deuteronomio, sino que les quiere recordar cosas sumamente importantes que nosotros, hermanos, debemos atesorar en nuestro corazón. Es el brazo fuerte, es la diestra que va con nosotros. Por eso no debemos de tener ningún temor. Pero sigue el canto en la siguiente frase diciendo: la buena batalla peleamos. Y me gusta mucho que otro hombre muy usado por Dios, solo que ahora en el Nuevo Testamento, le escribe 2 cartas a su hijo en la fe, Timoteo. Es el apóstol Pablo, que está listo para, dice, ser derramado en libación. Pero en la primera epístola a Timoteo, en su capítulo 1 y verso 18, le dice un padre espiritual, porque lo llama mi hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Y le dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas, por esas profecías, por esas promesas, por esa palabra dada por Dios, pelees la buena batalla. Si usted está desanimado, si usted está triste, si usted está con situaciones negativas en su alma, en su mente, por lo que está aconteciendo, yo lo animo en el nombre del Señor y lo exhorto para que pelee la buena batalla. Peleemos la buena batalla. No está de más que diga que es buena batalla. Y Pablo le dice al joven Timoteo: mira, Timoteo, que ya él se había desanimado. Pablo había caído en la cárcel varias veces. Creo que ya Timoteo había ponderado que seguir a Cristo no era fácil. Y por eso se había vuelto a las actividades que él hacía como joven. Dice que iba al gimnasio y hacía ejercicios y hacía muchas cosas. Pero el apóstol Pablo le dice: mira, el ejercicio físico para poco aprovecha, Timoteo. Mejor ejercítate en la piedad. Y tú sabes que la piedad, ese misterio de la piedad es Cristo. Mejor ejercítate en ser como Cristo. Pero le dice que por medio de las profecías que él recibió, hermanos amados, no olvidemos las profecías que Dios nos dio. Aunque hayan pasado años y años y años y esas profecías aparentemente no se han cumplido y todavía creemos que el Señor tiene cumplimiento, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir sus promesas como generalmente hacen los hombres. Pero lo cierto es que le dice: pelea la buena batalla. Pero dice, por las profecías, lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha dicho. Aunque haya, insisto, pasado mucho tiempo, debes, hermano amado, confiar en lo que Dios ha dicho de ti. Y no permitas que nada ni nadie haga a un lado los planes de Dios para tu vida. En la primera epístola a Timoteo, solo que ahora en la misma carta, solo el capítulo número 6 y verso número 12 dice:
Otra vez Pablo a Timoteo le vuelve a decir lo mismo. Pelea la buena batalla. Claro, esa buena batalla no es solamente para jóvenes. Esa buena batalla es para ti, jovencito, niño, niña que me estás oyendo. Tienes que pelear la buena batalla. Si tú ya recibiste al Señor en tu corazón, creo que me estás entendiendo. Pero también es para ti prejuvenil, para ti joven, para cada uno de los que me está oyendo en este momento. La exhortación dice, pelea la buena batalla de la fe. No podemos soslayarnos a esa batalla. No nos podemos hacer un lado. Nosotros somos del ejército de Dios. Fuimos enlistados en el ejército del general que no ha perdido ninguna batalla. Aleluya. Entonces dice, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Hermano, nosotros ya somos eternos porque ya nos dieron la vida eterna. ¿Se acuerda que hablamos acerca de la vida Zoe? Y de la que hiciste buena profesión o confesión, se podía traducir también, en presencia de muchos testigos. La palabra testigos aquí es mártir. En presencia de muchos mártires. Nosotros estamos acostumbrados en este tiempo a decir que vamos en algún momento a testificar acerca de Cristo, pero en aquel tiempo, cuando se escribió el Nuevo Testamento, ser un testigo era equivalente a ser un mártir. Que lo que tú dices y lo que tú testificas, lo que tú hablas acerca del Señor, estás dispuesto a mantenerlo hasta incluso si eso te cuesta la muerte. Hoy testificar para muchos es llevar un tratado, hablarle al Señor, hablarle a los inconversos, ir a diferentes lugares, que es una tarea maravillosa que pocos hacen. Pero en aquel tiempo, dar una buena profesión de fe en presencia de muchos testigos, lo que quería decir, que es lo que te quiero transmitir, en la presencia de muchos mártires. Nosotros, dice Hebreos capítulo 11, que estamos siendo observados por una gran galería de los héroes de la fe. Todo el capítulo 11 nos habla a nosotros y recoge todos los grandes acontecimientos que pasaron en la vida de aquellos que fueron héroes de la fe. Y dice que ellos están ahí observándonos. Por eso el capítulo 12 de Hebreos, capítulo 2 y verso 1 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y de todo pecado. Así que la invitación en la segunda epístola ahora del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y verso 7, nos indica que ya quizá el anciano Pablo, cerca del año 64, como la tradición dice que probablemente él murió, aunque tenemos nuestras grandes reservas si él realmente murió, pero no es el tema. Pero le dice a Timoteo, en su última epístola, la última epístola que escribió, el apóstol Pablo dice, he peleado. La razón por la que él le decía a Timoteo que peleara la batalla es porque Pablo la peleó. Pero ahora él da un grito de victoria, porque es más que vencedor y dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Tres cosas importantísimas que nosotros, no importa la edad que tengamos, en medio de esta pandemia que no respeta a niño, no respeta a joven, no respeta a nadie, no respeta posición social, no respeta a ninguna persona si es cristiana o no es cristiana. En medio de esta situación, nosotros, hermano, estamos siendo invitados de parte del Espíritu Santo en esta mañana a que nosotros peleemos la buena batalla. Uno, que terminemos la carrera, no nos bajemos. No nos bajemos del caballo, no nos bajemos del vehículo, no nos bajemos de aquello que hemos usado para ir en la carrera. No nos quedemos detenidos por cualquier tontera, hermano amado, disculpe que lo diga de esa forma. No nos quedemos por cualquier problema. He terminado la carrera, la segunda cosa que le dice Pablo a Timoteo. Y la tercera, he guardado la fe. La fe se guarda. Por eso, qué maravilloso es ver a este hombre que pudo decir casi al final de su vida, yo ya no vivo yo. El que vive es Cristo en mí. Y lo que vivo en esta carne que todavía tengo, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bella relación, qué madurez la del apóstol Pablo. Entonces es interesante cuando él dice, he peleado. En el griego es una palabra que es interesantísima, porque en el griego, cuando se escribe en el original, lo que se escribió ahí fue agonizomai. Agonizomai, de donde viene la palabra agonía. Cuando Pablo dice he peleado, está diciendo yo pasé ya la agonía de pelear esta batalla. ¿Quién han dicho que caminar en el evangelio que el Señor nos trazó, en las huellas que Él nos dejó, es fácil? ¿Quién está todavía pretendiendo presentar un evangelio barato, de oferta, para que te lleves 2 por 1? No, el evangelio que está en la palabra del Señor, no me voy a cansar de decirlo, porque lo decía de joven, lo decía, hermano, en todo el recorrido de mi vida cristiana he podido decir que este evangelio es un evangelio de demandas donde hay agonía. He agonizado, quiere decir el apóstol Pablo, la buena batalla. Si tú sientes que casi te mueres por el COVID, y de hecho muchos cristianos han estado a punto de morir, otros se han ido, pero se han ido gozosos, se han ido habiendo agonizado por la causa de Cristo y habiendo también experimentado que es verdad el Salmo 23 en su último verso, que dice que tú estarás conmigo. Tú estarás, me acompañarás, mejor dicho, en el valle de la sombra y de la muerte. Lo han experimentado. Y aquellos que han estado en la frontera entre la vida y la muerte, entre esta vida y la venidera, pero el Señor en su misericordia ha tenido un plan con ellos, han agonizado. Porque la palabra agonía es esa angustia que sufre una persona cuando está al borde de la muerte. Tal vez tú has estado en una agonía por tu empresa, tal vez has estado en una agonía por tu familia, tal vez has estado en una agonía por tu hijo, tal vez has estado en una agonía por un familiar que está enfermo y que no es cristiano, y por eso lo has puesto en peticiones, y cuando oras agonizas. No haces la oracioncita telegrafiada que se hace antes de los alimentos, Señor bendice los alimentos porque tenemos hambre, sino que es una palabra, es una oración, es una relación agonizante. Eso es lo que dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. La última frase de esa primera estrofa del canto dice: su espíritu, con E mayúscula, su espíritu, el espíritu de Dios, nos empodera. Esa palabra empoderar está de moda. Y llamativamente, yo quiero leerle a usted, antes de definir eso, como lo definen los diccionarios seculares. Quiero recordarle que el Señor en Hechos capítulo 1 y verso número 8, quizá minutos antes de ascender el Señor, después de haber estado con sus discípulos 40 días, dice: pero recibiréis, es una promesa que se cumplió, poder. No recibiréis dinero, no recibiréis riqueza, no recibiréis fama, no recibiréis influencias, dijo el Señor, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Para qué? ¿Para ser famosos? ¿Para poner la mano y que otros se caigan? ¿Para poner la mano y que otros salen? ¿Para que te tomen cámaras y vean los milagros que supuestamente se están haciendo y que le den más importancia a tu imagen? No, es para que seamos mártires. Eso cambia completamente todo. Y me seréis testigos, se usa la misma palabra. Y me seréis mártires. Insisto que en el primer siglo no era solamente ir a un parque a hablar, que ya de por sí mucha gente no se atreve a hacerlo, y bienaventurados aquellos que lo están haciendo porque están recibiendo recompensa. Y me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Siempre que pienso en este verso le doy gracias a Dios, porque hace como 130, 125, no sé exactamente, años, misioneros que venían de los Estados Unidos y Europa decidieron venir a Guatemala.
y traían el mensaje de salvación. Dios bendiga a esos hombres y a sus generaciones que trajeron la bendita palabra del Señor. Realmente el Evangelio en Guatemala tiene una historia no muy larga, pero es una historia maravillosa, porque este país, hermano, en el nombre del Señor, clamemos para que Guatemala sea para Cristo. Así como decía aquel antiguo canto de aquel hombre que Dios usó y que decía: Guatemala será para Cristo. Aleluya, que podamos decir que esta pandemia va a traer a muchos al conocimiento del único Dios verdadero. Pero ¿qué es empoderar? Su espíritu nos empodera. A veces cantamos cosas que no sabemos, pero esa palabra viene del inglés empowerment, en inglés, y parece que se hizo muy popular. Y por lo menos en los diccionarios dice que eso de empoderar es un crecimiento del cuerpo, la mente y el alma. Esto no lo dice la Biblia, lo dicen los diccionarios. Generalmente implica el desarrollo de una confianza en sus propias capacidades y acciones. Bueno, por lo menos nos ayuda a nosotros a entender que cuando hablamos que su espíritu nos empodera, no es nuestra fuerza, no son nuestras habilidades como lo están presentando en el mundo secular, especialmente en el campo político, en el campo de la justicia social, en el campo de querer tratar de empoderar a las organizaciones en diferentes partes que no han tenido derechos civiles, derechos humanos. Dice: empoderemos a este grupo de personas, pero a nosotros el que nos empodera, el que nos hace crecer, el que nos da habilidades por medio de sus dones, el que nos da un carácter por medio de sus frutos, se llama Espíritu Santo. Y vuelvo a la carga, hermano amado, que está usted sentadito escuchándome. Niños, jóvenes, esta es una palabra para ustedes. De nada sirve ser hijos de Dios, haber experimentado el nuevo nacimiento, si no estamos llenos del Espíritu Santo. No tendríamos un evangelio completo, tendríamos un evangelio a la mitad. La iglesia tradicional histórica, de 400, 500 años de historia, nos sigue tratando de disuadir que el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, que el ejercicio de los dones espirituales del Espíritu Santo fueron solamente para el primer siglo. Hermanos, disculpen, ¿cómo es posible que podamos seguir creyendo eso? Si la historia misma ha demostrado que solamente aquellos remanentes que han sido llenos del Espíritu Santo en 2000 años de historia de la iglesia han podido realmente llevar a cabo el propósito de Dios en sus días, en sus generaciones, en sus pueblos, y ser instrumentos de Dios. Por eso en el siglo XXI tenemos que seguir diciendo: pero recibiréis poder. Si tú naciste de nuevo hoy, o si vas a nacer de nuevo hoy, si tú tienes 5 días, un mes, un año de haber nacido de nuevo, necesitas buscar la llenura del Espíritu Santo, necesitas buscar el bautismo del Espíritu Santo para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Una iglesia no ungida no puede desarrollar el trabajo de Dios. Por eso, por la falta de unción, por la falta de énfasis en la unción del Espíritu Santo, los ministros de estos tiempos están manejando sus propias interpretaciones humanas de la Biblia, están estableciendo doctrinas a su antojo, están tratando de llevar a una ruta a la iglesia totalmente equivocada, porque el Señor no dijo que iban a recibir poder la primera generación de cristianos para meterse en la política, para votar a Roma, para poner presidentes, para poner diputados. No dijo eso, no dice eso la Biblia. No podemos cambiar la gran comisión por una gran comisión de tipo político. Necesitamos recordar que vamos a ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos y llevar la buena nueva hasta lo último de la tierra. El coro de este canto, porque si tú hace poquito que lograste entrar, porque veo que todavía algunos están entrando, esa primera estrofa que ya hablamos y ya predicamos sobre ella, dice: somos vencedores en Cristo, su diestra va con nosotros, la buena batalla peleamos, su espíritu nos empodera. El coro: no temamos, Él ya triunfó. Resistamos, el enemigo huirá. Avancemos sin ningún temor. Conquistemos
lo que ya nos dio. En ese coro es maravilloso darnos cuenta, hermanos amados, que el Señor nos quiere recordar que no debemos de temer. Tal vez usted está aburrido de oír aquel verso que repiten los predicadores continuamente, cuando hay temor en la gente, que dice: el perfecto amor de Dios, lo dice Juan, echa fuera todo temor. Pero la Biblia habla en todas sus páginas, en todos sus libros, que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nosotros no tenemos que temer. Pero la letra dice de ese coro: no temamos, Él ya triunfó. Y en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2 y verso 14, yo le voy a leer una versión parafraseada, es la versión, la Biblia en lenguaje sencillo, que es un poquito más larga porque es una paráfrasis, pero quise tomarla y se la voy a leer literalmente cuando dice, segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14, doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos lo conozcan. Dice, anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma de Cristo, o que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Pero toda esa paráfrasis, en su parte inicial dice, doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo. Cristo ya triunfó. No temamos. Cristo ya triunfó. Él triunfó sobre la muerte. ¿Te acuerdas que en Primera de Corintios capítulo 15, en sus últimos versos, el Señor dice, a ver, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque Él ha resucitado. Todo el capítulo 15 habla de la resurrección de Cristo y dice que si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, vana, vacía es nuestra fe. Nuestra fe está basada en la muerte y resurrección de Cristo. Pero algo maravilloso es lo que dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en su capítulo 1 y verso 18, en una versión que también quiero usar en esta mañana, que dice, no temas. Ahí está el mensaje claro. Yo soy el primero y el último. En todo el capítulo 1, Cristo se le revela a Juan con un volumen muy alto de su gloria. Por eso cae como muerto. Y le dice, no temas, Juan. Y nos dice a nosotros, no temas, Sergio. No tema, María. No tema, hermana fulana, hermano fulano. No tema. Aun cuando no ha bajado el contagio del coronavirus, no tema. Soy el primero. Dice, yo soy el primero y el último. El que inicia y termina. Yo soy el viviente que fui muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Ese es el triunfo de Cristo sobre la misma muerte. Y termina este grito de triunfo con el que se le revela a Juan, resucitado. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Si usted va a la epístola de Pedro, se dará cuenta que el Señor bajó a los mismos infiernos. Y triunfó. Cuando después de experimentar la muerte segunda, se oyó aquella voz del Padre que dijo, Hijo mío, yo te he engendrado hoy. Y Él le quita al diablo las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Nuestro Señor ya triunfó. Por eso no temamos. Y la siguiente frase dice, resistamos, el enemigo huirá. Esa palabra resistir habla
en un contexto de batalla. Por eso debemos de pelear la buena batalla. El enemigo, que el Señor lo reprende, es el diablo, que dice la palabra que anda como león. Note, anda, eso es presente. Como león rugiente. Siempre me recuerdo que en algunas ocasiones iba a dejar a mis hijas a la universidad y donde ellas estudiaban estaba a la par el zoológico de la capital, que se llama el Zoológico La Aurora. Y llamaba la atención que algunas de esas aulas, obviamente había paredes que circulaban y separaban, dividían el zoológico con las aulas de algunas de mis hijas. Y más de alguna ocasión recuerdo que el parqueo era por el lado de la salida del aeropuerto. Ahí se tenía uno que parquear para llevarlas. Y yo siempre bajaba de mi vehículo, las ayudaba con las cosas, porque siempre llevaban muchas cosas a veces que entregar para que no se les dañaran o se les cayeran. Y en algunas ocasiones, cuando iba caminando tipo 7 de la mañana, el rugido del león. Ese era el rugido del león. No parecido al mío. Cuando yo hago así, mi perrito va a agarrar uno de sus juguetes porque cree que yo voy a jugar con él. Pero óigame, sacudía, temblaban las clases con ese rugido. Amén, así es. Tremendo. ¿Se imagina usted un rugido del león en la selva y usted sin nada cómo protegerse? Así lo presenta. Es un enemigo fuerte como el león. Por eso se hace muy llamativo lo que dice aquí Santiago. Dice, por tanto, Santiago capítulo 4 y verso 7. Por tanto, someteos a Dios. No tenemos que pasar desapercibido el requisito para poder resistir al enemigo. Si usted es un hombre, si usted es una mujer, si usted es una señorita o un joven que se somete a Dios, someteos a Dios. Y entonces inmediatamente dice, resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo así? Es que si el diablo es león rugiente, Amós nos presenta a nuestro Jehová, nuestro Dios todopoderoso, como el rugido de un león. Jesucristo viene de la tribu de Judá y se le presenta en Apocalipsis como el león de la tribu de Judá. Así que este león que está dentro de nuestros corazones ruge más fuerte y ya le ganó la batalla al otro. Entonces note que dice, someteos a Dios. Esa es la clave. Resistid. Esa palabra en el original da la idea de pararse en contra del diablo. Pararse bien plantado. Hermano amado, cuando hay batallas en nuestros hogares, párese en contra del enemigo que está urdiendo planes en contra de su familia. Varón, actúe en esa forma varonil en el espíritu. Si tú eres una mujer sola, tienes el poder del Espíritu Santo para poder pararte. Eso sí, sométete a Dios. Y lo maravilloso es que dice que si tú resistes, el enemigo va a huir. Resistid pues al diablo. Y eso es Biblia. Y huirá de vosotros. No porque tú seas más poderoso. Nosotros apenas fuimos creados un poco menor que los ángeles. Y este es un querubín, pero es un querubín caído. No está en nosotros, está en aquel que cuando nos sometemos a él, él se manifiesta en nosotros. Y el enemigo huye, no por nosotros, huye por él. Entonces, el que se somete a Dios puede resistir. Dios da gracia a los humildes, dice el contexto de este pasaje, pero resiste a los soberbios. Esa palabra soberbio es el que aparece encima de otros, el que se cree la mamá de Tarzán, el que se cree la última Coca-Cola en el desierto, el que cree que porque tiene 30 años de ser cristiano y predica bonito, es mayor que los demás. Eso se llama soberbia, hermanos. Someterse a Dios es ser humilde. Someterse a Dios
significa que Él va a tomar el control en nuestras vidas. Someterse a Dios es ser un doulos que reconoce a un curios, a un Señor de su vida. Someterse a Dios te da la gracia de que cuando tú resistes, el diablo va a huir. Acuérdate que la soberbia y el orgullo es un principio satánico. Dios dice, resiste a los soberbios, porque el soberbio y el orgulloso que quiso subir al monte de Dios y fue despeñado, quiere trasladar esos mismos principios a los hijos de Dios. Por eso el Señor dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso vuestras almas. Sométete a Dios y podrás resistir al enemigo. Avancemos, dice el coro, sin ningún temor. Filipenses 1:14 dice, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, dice el apóstol, tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Por eso, avancemos. Avancemos, pero sin ningún temor, que nada nos detenga. Y termina el canto diciendo, conquistemos lo que ya nos dio. Por eso quiero llevarlo a ustedes, si hablamos de conquista, aquel hombre que fue usado por Dios como sustituto, al que le trasladaron la estafeta en el Antiguo Testamento para conquistar la tierra. Esa tierra que se la ofrecieron en promesa a Abraham, que se la ofrecieron a su hijo Isaac, que se la ofrecieron a su nieto Jacob. Dios no miente. Y aunque pasaron muchas generaciones desde que se las prometió a ellos, y tuvieron que pasar 430 años ahí en Egipto, Josué capítulo 13, el libro de Josué capítulo 13, después del Deuteronomio, verso 1 dice, era Josué ya viejo y entrado en años, cuando el Señor le dijo, tú eres viejo y entrado en años. Ya lo sabía Josué. Y todavía queda mucha tierra por conquistar. Prometida a Abraham, prometida a Isaac, prometida a Jacob, pero Josué y el pueblo de Dios tenía que conquistarla. Por eso dice, conquistemos lo que ya nos dio el Señor por su sacrificio perfecto. Se cumplen las promesas que Él ya nos dio. Pero hermanos, no podemos ser pasivos. Dejemos la pasividad, por favor. Conquistemos lo que ya nos dio. ¿No tienes trabajo? Conquista un nuevo trabajo por la fe, porque el Señor ha prometido que no ha visto, decía el autor bíblico, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cree a sus promesas, conquista. Eso tiene que ver con tomar posesión. Eso me hace recordar un episodio que yo sé que a mi esposa le gustaría contarlo, porque ella lo vivió. Pero yo recuerdo que como ingeniero tuve un tiempo donde el Señor me había llamado a construir gasolineras. Y las gasolineras había que hacerlas en 90 días, en 100 días calendario, sábados y domingos, trabajando hasta tarde en la noche, porque esa gasolinera estaba viejita, pero había que sacar los tanques, que era un proceso bien peligroso porque había gases dentro de esos tanques. Había que primero botar la gasolinera, sacar los tanques y hacerla de nuevo, a veces en 90 días. Era un trabajo febril, un trabajo, hermano, estresante. Claro, yo estaba muy joven todavía, mis hijas estaban pequeñitas. Pero recuerdo que en una ocasión que mi esposa me miraba quizá muy estresado, muy trabajado, me hizo una pregunta. Bendecimos, bienaventurado el varón que tiene una esposa sabia, que no solamente está ahí, taca, sino que es usada por Dios. Y ella me dijo, Sergio,
Dime qué trabajo necesitas tú hacer como ingeniero donde no tengas que trabajar tanto. Porque ella me miraba muy cansado. Y entonces inmediatamente yo le dije, hacer bodegas. Esa estructura metálica, que yo ya tenía una fábrica de estructura metálica, piso, paredes y techo. Se terminó. Y entonces ella con las niñas chiquitas se reunía con las nenas y oraban las 4 para que el Señor me diera bodegas. En otra ocasión, había una gasolinera cerca cuando todavía no hacía bodegas, pero esa gasolinera ya no iba a trabajar para alguien. Yo iba a hacer directamente con mi empresa esa gasolinera y por lo tanto iba a tener más ganancia. No iba a ser solamente usado para ganarle el dinero a otro. Y estaba cerca de la casa, ella se bajó del carro. ¿Y sabe qué hizo? Caminó la gasolinera y le dijo, Señor, yo tomo posesión. En otras palabras, yo conquisto. ¿Y sabe qué? Cuando yo entré al concurso, gané esa gasolinera y me iba a pie para supervisar. Dios puede hacer las cosas. Para no cansarlo, hice más de 50 bodegas porque 3 niñas pequeñas tenían fe de seguir a su mamá sabia, que oraba. Conquistemos lo que el Señor ya nos dio. Adueñémonos de sus promesas. La Biblia no es un libro viejo que no se cumple. La Biblia es la palabra de Dios. Créala. ¿Está así comiéndose los dedos o las uñas? O ya no, o hasta los dedos, porque ya no hay uñas. Por el futuro. Si el futuro está en Cristo, nosotros dependemos de Él. Él puede abrir caminos donde no hay. Él abre puertas donde no existen. Dios va con brazo fuerte. Acuérdese, su diestra va con nosotros. Confíe. No se desespere, no se desanime. Si la enfermedad no cede, hermano, recuerde que cuando Dios no está sanando un cuerpo, es porque está sanando el alma. Crea en Él, en sus promesas. Conquiste lo que ya nos dio. Del árbol de la vida comeremos, es la otra frase. Y yo ya llevo 1 hora, aunque empecé un poquito retrasado. Usted creo que va a tener la paciencia de esperarme a que termine el canto, porque todavía lo voy a poner para que lo cantemos juntos. Aleluya. Y hermano amado dice, del árbol de la vida comeremos. Eso es una verdad. No es algo que se me ocurrió a mí. Y lo dice precisamente Apocalipsis capítulo 2 y verso 7. Acompáñeme al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2 y verso número 7. Aleluya. Es la promesa que le dan a la iglesia de Éfeso. Pero al vencedor de la iglesia de Éfeso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 2:7 de Apocalipsis. Al que venciere. Eso quiere decir que es posible. No me diga usted que es utópico. No me diga que no es posible, porque esa es la voz del enemigo. Si Él venció y está dentro de nosotros, nosotros también podemos vencer. Acuérdese que dice que nos hizo partícipes de su triunfo. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por eso el canto dice, del árbol de la vida comeremos en el paraíso de Dios. Aleluya. Yo no sé si usted está entusiasmado, hermano. Como quisiera verlo, fíjese. Tal vez está ahí. Espero que no esté durmiendo, hermano. Hoy no lo puedo despertar. Hoy no le puedo decir a un diácono que lo vaya a apoyar para despertarlo. Pero le voy a pedir a la esposa o a los hijos que lo despierte. Porque si se acostó tarde, aleluya, y está durmiendo, en el nombre de Jesús, despierta tú que duermes. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Es una promesa del Señor. Y va a ser en el paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Es interesante que el árbol de la vida inicia en los primeros capítulos de Génesis y el árbol de la vida está en los últimos versos de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el árbol de la vida es Cristo. Por eso San Juan 15, Juan, realmente tenía razón el hermano Otto al decir que Juan era más profundo que Pablo.
Porque cuando en el capítulo 15 del Evangelio de Juan él dice, yo soy la vid, vosotros sois las ramas, vosotros sois los pámpanos. Y la rama se alimenta de la savia del tronco. Yo soy la vid, dijo Cristo. Él es el árbol de la vida. Y dice en el capítulo 22 y verso 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. De los últimos versos. Adán y Eva podían ir al árbol de la vida. No se los limitaron, pero prefirieron ir al árbol del conocimiento. Hay muchos cristianos que prefieren ir al árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, que ir al árbol de la vida. Blancas vestiduras tendremos, es la siguiente frase. Y ahora es en el capítulo 3 de Apocalipsis. Hermano amado, yo no sé si usted me cree, pero el Señor cuando me dio esta letra me la dictó. Ahora estoy entendiendo que todo lo que tiene esa letra de ese canto, que tal vez no es muy atractivo en ritmo, no lo sé. A mí eso no me interesa mucho, sino la administración de la palabra. Y cada frase tiene respaldo bíblico. Cuando dice blancas vestiduras tendremos en el mensaje a la iglesia de Sardis, en el capítulo 3 y verso 5 dice, el que venciere, y ya somos vencedores en Cristo, tomémoslo por la fe, será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Blancas vestiduras tendremos, su sangre es la que nos limpia. Cuando nosotros nacemos de nuevo nos dan vestiduras de salvación. Y son vestiduras blancas, no las vemos. Son espirituales. Pero en nuestro recorrido de la vida cristiana, en nuestro caminar diario, en nuestra forma de vivir, tendemos a ensuciar, a manchar esas vestiduras. ¿Cómo se limpian? Con la sangre del Cordero. Lo dice la primera epístola de Juan, si tú me acompañas. Primera epístola de Juan, capítulo 1. La primera epístola de Juan, muy cerca de Apocalipsis. Capítulo 1 y verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y, ojo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Es una actividad continua. No dice nos limpió, nos limpiará. Dice nos limpia. En un presente continuo. De todo pecado. Por eso, si nosotros hemos pecado, dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No lo haga solo en la Santa Cena. Hágalo todos los días, hágalo en cada momento. Cuando el Espíritu le dé testimonio de que fue alcanzado por el pecado, que usted desagradó a Dios, recuérdese, confiéselo delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Blancas vestiduras tendremos, su sangre es la que nos limpia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La última estrofa, porque ya voy avanzadito en el tiempo, aunque últimamente he terminado un poco tarde. Yo quisiera hoy tomar un tiempo en libertad para que cantemos varias veces ese canto. Yo le pedí a mi hija que al terminar el mensaje ella lo ponga. Agradezco al hermano Abel que con su teclado y su voz me lo pasó ya cantado. Espero acercarlo ahí a este micrófono para que juntos lo cantemos, hermano, como una manera de concluir y ministrar a través de ese canto. Dice la última estrofa: listos al son de trompeta. Y eso nos abre eventos escatológicos. Porque en Primera de Corintios, capítulo número 15, el verso número 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros seremos transformados. Primera Tesalonicenses capítulo número 4 nos habla también de eventos escatológicos relacionados con la trompeta. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, paralelo a 1 Corintios 15, 52, resucitarán primero. Por eso la frase es, listos al son de trompeta. Yo espero que usted se lo esté aprendiendo. Y Apocalipsis 1:10 nos indica otra vez que Juan, en esa revelación tremenda que él tuvo con el Señor, en su capítulo 1 y verso 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como trompeta. En estos tiempos, Dios está levantando ministerios trompeta, con shofar. No se me olvida que el hermano Alberto Baeza, que todos lo conocemos, tuvo un sueño, donde en ese sueño él se encontró con el hermano Otoniel Ríos Paredes, su pastor. Él estaba durmiendo, cuenta, y dice que el hermano se le acercó y le dijo, levántate, toca el shofar, le dijo. En otras palabras, toca la trompeta. Ministerios, que no vamos a estar perdiendo el tiempo en otras cosas, sino que vamos a estar, hermano, dando un sonido cierto, porque dice que la trompeta necesita dar un sonido cierto para despertar a los dormidos, para despertar a los acomodados, para despertar a los que se han quedado, porque la trompeta se usaba, hermano, para llamar a la batalla, para llamar a la guerra. Aleluya. Y por eso en el Nuevo Testamento se utiliza para que se confluyan esos eventos escatológicos que tienen que ver con nosotros, con su parusía, con su venida secreta. La siguiente frase dice, listos al son de trompeta, terminemos la batalla. No es solamente de ir y decidirnos ir a la batalla, que muchos no se han decidido a ir a la batalla. Hay que terminarla. Y por eso en 1 Corintios capítulo 14, ahí cerquita, 1 Corintios capítulo número 14, verso 8 dice, aleluya, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Discierna los sonidos de la trompeta. Discierna los ministros trompeta que le están despertando para ir a la batalla. Despabilese, porque tenemos que ir a la batalla. Por eso dice, terminemos la batalla. Y yo sé que usted está diciendo, termina el mensaje, pastor, pero muchos están diciendo todavía que no lo termine. Entonces, dice la siguiente frase, guardemos la fe en victoria. La primera epístola de Timoteo, en su capítulo 1 y verso número 19, la primera epístola de Timoteo 1, verso 19, precisamente dice el apóstol a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hermanos amados, nosotros necesitamos mantener, aleluya, la fe, guardar la fe. Necesitamos guardar la fe. Dice, guardemos la fe en victoria. Filipenses 1:27. Si quieres solamente los anota. Yo aquí con esta mi Biblia de hojas muy finas, a veces me cuesta llegar. Pero Filipenses capítulo número 1 y verso 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, ahí está otra vez, unánimes por la fe del evangelio, combatiendo unánimes, eso significa juntos, por la fe del evangelio. Seamos celosos en la doctrina, hermanos.
No coquetee usted con otras verdades que le parecen muy modernas, muy buenas, porque lo van a confundir. Permita que el testimonio del Espíritu Santo lo siga usted manteniendo, hermano, en la línea que usted debe de llevar. Cerca de Filipenses, en Colosenses, capítulo número 1 también, solo que ahora el verso 23, Colosenses, otra epístola de Pablo, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Y el canto termina. Aleluya, van a decir algunos. Su gozo es nuestra fortaleza. ¿Quiere usted estar firme? ¿Quiere usted estar fuerte? Permita que el fruto del Espíritu, que es el gozo, llegue a su vida a pesar de las circunstancias. La alegría muchas veces llega cuando todo va bien y puede ser muy pasajera, pero el gozo tú lo puedes tener aún en tu lecho de muerte. El gozo tú lo puedes tener ante circunstancias muy fuertes en tu vida. Yo termino con Nehemías capítulo 8 y verso número 10, que dice: y luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Estoy en Nehemías 8, número 8, capítulo, verso 10. No os entristezcáis, porque, subráyelo, pero atesórelo en su corazón. El gozo de Jehová, o el gozo del Señor, aleluya, es nuestra fortaleza. Somos vencedores en Cristo por su triunfo en la cruz del Calvario y su sustitución en la muerte segunda. Yo le voy a pedir a mi hija Ana Ruth, yo me voy a tratar de acercar este micrófono, a ver si puedo hacerlo. Aleluya. Y ojalá que usted pueda oír. Por favor, no se vaya todavía. Escuche. Parece que no tengo sonido. Bueno, voy a empezar otra vez. Cántelo, cántelo. Avancemos sin ningún temor, conquistemos porque ya nos dio. De la vida comeremos el paraíso de Dios. Ayudas tendremos, su sangre es la que nos limpia. No temamos, Él ya triunfó. Resistamos, el enemigo huirá. Avancemos sin ningún temor. Conquistemos lo que ya nos dio. Son de trompeta, terminemos la carrera. Tenemos la victoria y nuestra fortaleza. No temamos, si ya triunfó. Resistamos, el enemigo huirá. Avancemos con temor, conquistemos lo que ya nos dio.
Quiero decirle, amado hermano, que probablemente no todos en casa, porque hasta en casa a veces somos tímidos, se han puesto de pie, han danzado con este canto y lo han cantado. Yo lo voy a poner una vez más, pero le voy a pedir que usted, por favor, se levante. Yo también me voy a levantar, aunque, bueno, tengo que seguir así porque la cámara ya está colocada de esa manera, pero póngase de pie con sus niños. Qué lindo va a ser que puedan danzar haciendo rondas con sus niños, con sus jóvenes. Y déjese ministrar por esta palabra. Creo que el Señor la dio para nosotros y para todo aquel que la quiera cantar, por supuesto. Estas redes permiten que de alguna manera otros también conozcan este canto y lo canten, porque no es propiedad de nadie. Creo que es propiedad de Dios nada más. Así que lo vamos a volver a poner. Si me ayudan acá, porque lo vamos a volver a poner. Y usted aplaude al Señor y dance y levántese. No se nos vaya, y algunos días se están yendo. Siempre me llama la atención cuando algunos salen rápido después del mensaje, pero los que están son los que se van a gozar. Somos vencedores en Cristo, su diestra con la buena batalla peleamos, su espíritu nos fortalece. No temamos, Él ya triunfó. Resistamos, el enemigo huirá. Avancemos sin ningún temor. Resistamos lo que ya nos dio. Árbol de vida comeremos en el paraíso de Dios. Vestiduras tendremos. Acuérdese, su sangre es la que nos limpia. No temamos, Él ya triunfó. Resistamos, el enemigo huirá. Avancemos sin ningún temor. Orquestemos lo que ya nos dio. Son de trompeta, demos la carrera, en victoria, es nuestra fortaleza. No temamos, Él ya triunfó. Resistamos, el enemigo huirá. Avancemos sin ningún temor. Conquistemos lo que ya nos dio. Aleluya. Qué bendición, hermano amado, que usted y yo podamos cantar este canto. A los hermanos que son miembros de Iglesia de Cristo Betel, en nuestro chat voy a colocar la letra con los textos que hoy pudimos compartir con ustedes, y vamos a orar. Vamos a orar que la bendita palabra del Señor quede arraigada como clavos bien clavados en nuestro corazón, y que la administración de la bendita palabra del Señor en nuestras vidas sea firme, y que usted hoy siga cantando ese canto como cuando yo amanecí cantándolo, tarareándolo en mi mente y siendo ministrado por el Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra, que tú la pusiste, Señor, en un canto hace un mes y pico, para poder bendecirnos y para poder ministrarnos. Gracias, Señor, porque esa letra no es la letra que se le ocurrió a alguien, Señor, ni es un canto comercial para que se pueda vender, Señor, sino que es tu palabra cantada.
Y te pido, Señor, que cada vez que la cantemos, su letra nos ministre. Que cada vez que nosotros la cantemos, Señor, recordemos que no tenemos que tener temor. Que cada vez que la cantemos, Señor, tu Espíritu nos recuerde que somos más que vencedores por medio del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Que cada vez que la cantemos, Señor, recordemos, hermano, que tú nos has dado promesas y que debemos avanzar, y que cuando resistimos al diablo, él va a huir de nosotros. Que podamos recordar que cuando tú nos dices que conquistemos lo que tú nos has dado, Señor, tú nos muestres qué es lo que tenemos que conquistar. Que nos recuerdes que las promesas a los vencedores en el Apocalipsis es comer del árbol de la vida que eres tú, Señor, ahí en tu paraíso, hablándonos, Señor, de los lugares y de las dimensiones donde nosotros vamos a morar contigo. Padre, que cada vez que tú nos recuerdes que viene una trompeta, que terminemos la carrera, Señor, al son de esa trompeta, que nos indicará que tú ya vienes por nosotros, y que en medio de toda circunstancia no se nos olvide que tu gozo es nuestra fortaleza. Sigue ministrando, Señor, los hogares. Sigue ministrando, Señor, a todos los que están todavía en sintonía, y ministra a aquellos, Señor, que estas redes llevarán este mensaje a diferentes lugares. Que llegue a tiempo la palabra, que llegue fuera de tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu visitación. Te pedimos que tú fortalezcas a tu iglesia, que tú la fortalezcas, que tú la llenes de gozo en medio de toda circunstancia. Ayuda, Señor, a los ministros, que estamos dispuestos a ser tu trompeta, a trasladar tu mensaje, Señor, dando un sonido cierto, para que nosotros nos preparemos para estas batallas finales y podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado, he agonizado la batalla, he terminado la carrera. Por lo demás, dice su palabra, el Señor me tiene reservada su corona, que dará a aquellos que aman su venida. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Los bendecimos. Recuérdese, los miércoles, los viernes y por supuesto el próximo domingo estaremos nuevamente compartiendo con ustedes. Esté pendiente de las cápsulas que las diferentes áreas de la iglesia están compartiendo para su edificación. Que el Señor lo bendiga abundantemente.